Hola, soy Francisco de Sales. Bienvenido, bienvenida a una nueva reflexión. Si después de escucharla te ha gustado, te agradeceré que te suscribas y que marques en la campanita. Así te llegará una notificación cuando haya un nuevo vídeo. Si marcas me gusta, te lo agradeceré. Y si crees que le puede interesar a alguien, o si quieres ponerlo en tu muro de Facebook, envíalo a través de la opción de compartir. Gracias. La reflexión de hoy tiene un título que requiere ser explicado. El problema más grave es aquello que nos sucedió, pero no lo sabemos. En mi opinión, cuando alguien está en una terapia o cuando está tratando de averiguar por su cuenta el origen de alguno de sus conflictos, siempre se insiste en tratar de recordar aquella cosa o cosas que pudo o pudieron poner en marcha el conflicto. Partimos de la idea, que es real, de que la mayoría de los conflictos que padecemos de mayores tienen su origen en la infancia y que gran parte de ellos están relacionados con la educación, más bien con la mala educación que recibimos entonces. Uno trata de recordar todas las cosas posibles de lo que pasó, de lo que sintió, y este es un modo adecuado de hacerlo. Pero muchas veces el disparadero de todo esto se encuentra en un matiz apenas perceptible, en un detalle aparentemente insignificante, en algo que pasó casi fugazmente, o en una palabra dicha o escuchada al azar. Otras veces, en cambio, se encuentra en lo que no sabemos que sí nos pasó. La solución se puede hallar en lo más olvidado del olvido o sepultado de un modo casi irrecuperable o en algo desconocido que ni siquiera nos consta como registrado, pero que está. Hay que prestar mucha y muy esmerada atención a lo que no sabemos o no recordamos, pero que sí nos pasó. Conviene averiguarlo del modo que sea, porque puede ser el origen de lo que nos pasa incluso más que las cosas que sí recordamos. ¿Cómo hacer esto? Puede ser muy útil la meditación o una relajación profunda, incluso, si está bien hecha, una regresión. Lo que interesa es llegar a un estado en el que contactemos con nuestro subconsciente, en el que podamos regresar al pasado y podamos ver las imágenes o los sentimientos que tenemos olvidados o censurados. Es un estado, queremos llegar a un estado en el que pueda aflorar lo que no contabilizamos ahora mismo conscientemente como archivado, pero que sí existe. Lo que nuestro consciente no sabe, pero lo inconsciente sí sabe. También se puede recurrir a personas con las que tuvimos alguna relación durante nuestra infancia, porque tal vez nos puedan recordar hechos que tenemos olvidados. En este caso, tenemos que tener la prudencia de valorar que tal vez no nos cuenten la auténtica realidad, sino su versión de ella. Y atender también a la veracidad de lo que creemos que nos pasó. Porque es posible que el recuerdo físico o emocional que tengamos del pasado no sea la realidad, sino una versión condicionada de aquel momento. O puede incluso que nos hicieran creer algo que no era la verdad. Es muy posible que alguien nos haya manipulado y creamos conscientemente una cosa, pero estemos actuando inconscientemente en base a otra. Cuando no sabemos qué ha podido ser el disparador de alguno de nuestros conflictos, descartamos las cosas que no relacionamos directamente con el asunto. Y no sospechamos que todos nuestros miedos pueden venir, por ejemplo, del ladrido inocente de un cachorro de perro con el que jugábamos. O no queremos creer que el conflicto actual con nuestro padre tenga algo que ver con un gesto que vimos un día en él o con algo que interpretamos mal. No imaginamos, por ejemplo, que el rechazo a nuestra sexualidad venga de un comentario que escuchamos mezclado entre muchos otros que no nos produjeron ningún efecto. Todos
los que participan de algún momento, de algún modo, en la construcción de la persona que seremos después, nos aporta algo. Bien para nuestro provecho y disfrute o para nuestro perjuicio. Todo lo que ocurre, todo lo que nos pasa en la vida, colabora de algún modo. La abuela, besucona y cariñosa o rígida, las tías, odiosas o agobiantes o todo amor, el padre, duro o juguetón o ausente, la madre, todo cuidado y ternura o excesivamente exigente y hasta castrante, aquel profesor, que era casi amigo o que era demasiado dictatorial, los hermanos, desde sus propios miedos o excesivamente sobreprotectores y cuidadosos, los amigos, todo lo que existe en nuestro pasado nos ha marcado de algún modo. Uno se ha ido formando con retazos que nos han aportado desde fuera, con las buenas voluntades ajenas que no siempre son acertadas y hasta llegan a ser contraproducentes, con la falta de atención paternal por parte de quienes no supieron ser padres, con lo que nos enseñaron los que pensaban que teníamos que ser como ellos y no ser nosotros mismos, con las frustraciones personales que nos transmitieron otros, con la falta de ternura cuando más se necesitaba, con las excesivas exigencias muy por encima de las posibilidades del niño que éramos, con el dolor que sentimos por las desatenciones y la incomprensión, por las dudas que nadie nos aclaró. Y también, por supuesto, con los besos y las sonrisas, con las palabras llenas de cariño, con las miradas sinceras, con la presencia incondicional, con el amor absoluto. Para nuestra construcción nos afectaron tanto las sensaciones deseadas como las desagradables o las agresivas. Las primeras son excelentes, nos llenan de ánimo, de confianza, de autoestima, de optimismo o de felicidad. Las segundas nos marcan más profunda y dolorosamente. Y sobre todo, y lo que es peor, actúan y nos afectan desde su escondrijo, sin que seamos conscientes de ellas. Son las que después, a lo largo de la vida, se ensañan con nosotros, las que nos ponen zancadillas, nos martirizan, minan nuestra fe en nosotros mismos y aniquilan la autoestima. Son las que nos hacen llorar sin explicarnos el motivo, las que nos impiden realizarnos y llevarnos bien con nosotros mismos, las que imponen una seriedad dura en nuestro rostro que no hay esperanza que sea capaz de borrar. Son las que nos condenan, las que nos desesperanzan, las que nos angustian, las que nos matan en vida. Y muchas veces, están alojadas en lo que no sabemos que nos pasó. Lo que hemos experimentado a lo largo de la infancia no es solamente lo que recordamos, sino también lo que no recordamos, o lo que hemos querido borrar deliberadamente cuando sucedió o cuando fuimos conscientes de su tragedia como un mecanismo de autodefensa o de supervivencia. Consciente o inconscientemente hemos negado algunas verdades, hemos tergiversado la realidad tratando de borrar o de deshacernos de lo que sucedió, de eso que nos apena o nos avergüenza tanto, de lo que no queríamos que nos hubiera sucedido. Hemos llenado un cajón con los secretos vergonzantes, lo hemos sellado después, le hemos cerrado con 1000 candados y lo hemos escondido en el sitio más alejado y más imposible de hallar para que nadie, ni siquiera nosotros mismos, puedan permitir que salgan a la luz. Hay un añadido en contra, y es el hecho de que los sucesos que ocurren en la infancia no se saben clasificar y calificar en su justa medida. O bien se magnifican y se les da una importancia que realmente no tienen, o bien se rehúsan catalogándolos como inocuos, lo que en realidad son el auténtico epicentro de nuestros males emocionales de adulto. En el primer caso,
el positivo, uno sigue siendo el resto de su vida, por lo menos hasta que se da cuenta de ellos, un niño temeroso, o una niña insegura, o un niño retraído que no se comparte, o una niña a la que la vida le queda grande, o un niño que no quiere crecer, o una niña que niega su sexualidad, o un niño agresivo que piensa que tiene que pelearse con el mundo. Los que consideraron en su infancia que nada les afectaba, que todo se borraba solo, que el olvido haría una eficaz y profunda limpieza, y no han actualizado ese pensamiento equivocado, son ahora grandes y graves sufridores de aquello. Casi todo lo que somos básicamente en este momento se formó en nuestra infancia. Aunque la vida nunca ha dejado de añadirnos cosas, pero esa etapa crucial conviene que sea bien conocida, sobre todo lo desconocido, para que nos podamos librar de las partes negativas de su influencia. En muchos casos conviene recurrir a la ayuda de un psicólogo para sacar todo esto a la luz. Y hacerlo será uno de los mejores regalos que uno se puede hacer a sí mismo. Y ahora te dejo con tus reflexiones.